Muchísimas gracias, amigas y amigos, por continuar con su programa Uno más Uno. A continuación vamos a conversar con Rosario Espinal, a quien le damos la bienvenida. Buenos Ella, como días. ustedes saben, es politóloga, investigadora, profesora universitaria aquí y para allá en los países también. Y articulista. Y articulista, una analista política de primer Sí. plano. Por eso está aquí. Gracias. Bienvenida, dama. Muchas gracias. Cuéntenos cómo usted ve este panorama político dominicano a menos de 2 años ya de las próximas elecciones. Ya hicimos unas primarias. Aquí siempre el panorama político es entretenido. Eso es Entretenido, lo primero, sí. súper entretenido. Por eso tanta Hay gente le un da periodista seguimiento. francés que en las elecciones, creo que fue del 94 o 96, hizo un documental que le llama el Festival Dominicano, Festival Electoral Dominicano. Ay, ay, ay. Y una de Festival. las cosas, sí, bueno, todavía se usaban las grandes patanas, ¿verdad? Y las grandes manifestaciones. Y en las patanas se montan la misma gente en todos los partidos. Ahora las patanas son en las redes. Ahora las patanas son y en la televisión. Sí. Las Sí, pero redes. la patana dura. Están en las redes. Por suerte que yo no estoy en las redes. Pues no estás, pero eres tendencia de Ah. vez en cuando. A veces hasta me ponen de tendencia, pero yo no Sí. estoy. Entonces, bueno, que se diviertan ahí. ¿Cuáles Pero elementos bueno, sobresalen sí. en el ambiente político electoral? Ya como que se está definiendo un poco. Se sabe que el Danilo Medina va a intentar reelegirse. No, Danilo no. Da- Luis Abinader. Ay, Dios mío. Luis zafa. Abinader. Yo dije, Zafa. pero. Luis Abinader va a intentar reelegirse. Leonel Fernández no tiene contrincante al interno de su partido para la nominación presidencial y ya el PLD resolvió su problema. Aparentemente. Del otro lado, los partidos pequeños, ¿a quién tendremos? A Guillermo de nuevo, a Wessing. No, A yo creo que los ninguno. partidos pequeños, la mayoría de estos, no sé, son como 29 o 30 que hay registrados. Esos se irán con los grandes. O sea, una o dos excepciones, pero en general los partidos pequeños hacen alianza con los partidos más grandes. Esa es la tendencia. No tendremos más de 5 candidatos presidenciales. No, No, ¿verdad? bueno, no te puedo decir Uno no sabe, exactamente cuántos Sí. de los partidos chiquitos opten por llevar candidaturas, pero son candidaturas que no van a llegar muy lejos. Cada 4 años la gente se queda esperando que surja alguna nueva sensación política fuera del sistema, fuera de los partidos tradicionales o de las fuerzas electorales tradicionales. Y la República Dominicana cada vez muestra que no tiene realmente intención de salir de ahí, porque para el 2024 los actores principales que se vislumbran ya son actores Sí. conocidos, son partidos conocidos. Más de lo mismo. Y en el caso del PLD, Rosario, ¿qué lectura tienes del resultado de esa consulta, Alberto y yo decimos primaria, y sobre todo si crees que doña Margarita Cedeño se integrará sin ningún problema al trabajo político electoral? Bueno, pues yo la última pregunta no la sé porque no he hablado con ella, entonces no te puedo decir qué está pensando ella. Pero realmente ella dio ya muchos pasos en el pasado, que la lógica sería que ella se integre, porque, o sea, o se integra, o ya tiene 3 Ella opciones. tiene muchos espacios. O se integra, o se queda nominalmente en el PLD, pero se queda en su casa, o se sale, independientemente de lo que haga. O sea, ella tiene esas opciones que no son ideales. Bueno, ya eso es otro asunto, pero esas son sus opciones. Mira, yo pienso que la gente tiene que entender que cuando compite, no hay elecciones en el mundo, no la hay, que sean realmente igualitarias, porque las elecciones son competencias. Eso es como cuando el béisbol, que aquí es tan popular, bueno, a veces un equipo X tiene un roster de jugadores mucho más fuerte que el otro equipo. Hay equipos, por ejemplo, Licey y Águilas tienden a dominar el béisbol dominicano, tienden a conformar mejores equipos. Las Estrellas son famosas porque se pasan años y años sin haber, en el pasado por lo menos, sin ganar campeonatos. Pero aquí domina, por ejemplo, el Licey y las Águilas, porque son los equipos que más seguidores tienen, que más campeonatos tienden a ganar. Bueno,
es porque conforman un equipo de jugadores que les facilita ganar. En las elecciones, aunque uno trata mediante leyes, mediante la ley electoral, de hacer el terreno un poco más nivelado para que compitan, y eso es importante, nivelar el terreno lo más que se pueda, en la práctica a las elecciones se llega con distintas ventajas y desventajas. Hay desigualdades. Algunas Pero estructurales. siempre la va a haber. O sea, hay desigualdad de acceso al dinero, hay desigualdad del partido que te lleva, o si es una contienda interna, de los lazos que tú tienes con la estructura partidaria, o si por alguna razón tú te hiciste más atractivo o atractiva a la población. O sea, son un conjunto de factores que intervienen. Y uno de los retos que todavía, después de tantos años, tiene la sociedad dominicana, pero uno lo ve ahora en Estados Unidos, con Trump todavía diciendo que le ganaron, que él ganó las elecciones. o sea, que en un país donde eso casi no se da, prácticamente no se da, excepto con Trump, que ha hecho este escándalo, este lloriqueo, digamos. Pero en la República Dominicana todavía hay mucha gente que tiene que entender que a las elecciones se va a perder o a ganar, y que no se va siempre con las mismas ventajas, y que la ley tiene que nivelarla lo más que se pueda, pero nunca la va a nivelar. Rosario, de hecho estamos ya metidos en la campaña electoral, en el torneo electoral, hay debates. Pero ¿qué temas van a predominar en este debate? ¿Habrá debate de contenido con relación hacia dónde deberíamos rumbar la República Dominicana? ¿O será más de lo mismo? ¿Se centrará el debate en trivialidades? Mira, yo vislumbro una campaña muy de derecha, donde las opciones principales se van a derechizar cada vez más, lamentablemente, porque el país necesita cambios, y necesita cambio en un sentido más progresista. Veo una campaña dominada por el miedo del tema haitiano, va a ser muy manipulado. Dicen que ese tema fue clave para que Abel ganara las primarias del PLD. Pero ese tema también ya lo tomó Abinader desde antes. Incluso Abinader ha utilizado ese tema. Es un juego peligroso que él tiene con ese tema. Yo pienso que Abinader comenzó a jugar políticamente con ese tema, y ese es un tema muy complicado. Pero parece que era reculado un poquito. Pero ya, en el tratamiento ya el mal está hecho. Pero entonces, tú no porque la última declaración que dio sobre ese tema hablaba de la necesidad de un pacto alrededor del tema migratorio, y reconocía que en el país había mucha hipocresía con relación a ese tema. Sí, lo que pasa es que él desempolvó el tema, porque cada cierto tiempo se desempolva el tema. Como la situación en Haití es bastante compleja y volátil, entonces él desempolvó el tema. Cuando él hace eso, inmediatamente yo pensé, wow, él no sabe lo que está haciendo, porque es verdad que le va a ganar apoyo inmediato, y es verdad que le ganó apoyo inmediato. Pero la base electoral de él no fueron esas base electoral de Abinader, fueron los progresistas. Exacto. La base electoral que lleva a Abinader al poder son sectores más de capas media, media alta, con posiciones, digamos, más liberales. Él da ese giro, y ¿qué pasa? Que le sirve en bandeja a otras figuras políticas que ya han tenido eso como bandera. Entonces, o sea, es un juego político por varias razones, es un juego político peligroso. La situación de Haití es muy compleja. La República Dominicana tiene muchos inmigrantes indocumentados, y están indocumentados porque las autoridades dominicanas los dejan pasar, no porque en la frontera dominico-haitiana hay soldados de Canadá, ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de la ONU, obligando a que pase esa gente, no. En la frontera pasan porque las autoridades dominicanas los dejan pasar. Y están aquí porque la economía dominicana es adicta a la explotación de la mano de obra barata. Entonces, como aquí hay una adicción, y una dependencia. Eso es. Yo estoy usando la palabra adicción para hacerla más fuerte que la dependencia. Sí.
O sea, una dependencia, una adicción a la mano de obra barata, en construcción, en agricultura, es que son sectores que emplean mucha gente. Así es. Entonces, Pero esto de la doble moral frente al tema, la doble postura, parece que queda demostrado en los últimos días. Recuerden lo que pasó justamente en la misma provincia, en Puerto Plata. Primero, con un hermano de uno de los portavoces de las ideas más duras frente a la inmigración haitiana, un ex ministro inclusive de las Fuerzas Armadas, que en su finca, se descubrió que tenía un batey. Mano de obra indocumentada. Mano de obra indocumentada. Y posteriormente vemos a la senadora, a esa senadora tan nacionalista, ¿verdad? Y tan defensora de la nacionalidad dominicana frente a la haitiana, porque no es frente a los Estados Unidos, ni frente a España, ni frente a nadie. Y entonces ella tiene que reconocer que tiene más de 20 años utilizando obreros haitianos indocumentados o mal documentados. pero claro, o sea, incluso fuera de agricultura y de construcción, muchos guardianes, por ejemplo, en edificios hoy en día son haitianos. En residenciales, Rosario, tú exacto. tienes que el conserje es un haitiano. Exacto, o sea, en edificios, en casas, etcétera, domésticas, ya hoy en día, mientras menos disponibilidad hay de dominicanas, porque las mujeres son las que hacen los trabajos domésticos fundamentalmente. Lo que ocurre es que la población dominicana es muy migrante. De República Dominicana ha migrado mucha gente, a Estados Unidos sobre todo y a España en segundo lugar. Entonces... y del campo a la ciudad. Exacto, pero fue saliendo mucha gente del campo directo hacia el exterior y del campo hacia las grandes ciudades. Sí. Entonces, la presencia tan grande de dominicanos en el exterior es digamos, el apoyo salarial, para ponerle un nombre, es el apoyo al presupuesto de muchos hogares en la República Dominicana. Eso hace que la población dominicana no se vea tan obligada a realizar los trabajos más duros de menos salario, porque si tú tienes ya un mecanismo de compensación, tú te buscas algún trabajito que sea un poco más cómodo, que estar bajo el sol en la agricultura. Claro. El motoconcho, por ejemplo. Exacto, motoconcho. O sea, por ejemplo, para los hombres, el motoconcho no solamente que es más cómodo, sino que le da más poder. Andar en un motoconcho para un joven dominicano, un hombre dominicano, es símbolo de un poder, porque se mueve, tiene esa movilidad, también, etcétera, genera dinero, es autoempleado, se emplea él mismo. Pero hay quienes dicen que una política correcta estaría encaminada a atraer a estas personas que han inmigrado del campo, de las plantaciones agrícolas, de la construcción, que vuelvan con mejores salarios e incentivos. ¿Tú crees que el que salió ya de la agricultura, que vuelva del extranjero? No, del extranjero, de la ciudad donde está, o del motoconcho, volverá a la agricultura? No, en ningún país. O sea, quizás lo ves un poquito. Por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo sobre Corea del Sur, que ahora con la pandemia ha habido una especie de retorno al campo, pero de clase media, gente que trabaja remoto, jóvenes que trabajan remoto, en tecnología, que deciden vámonos al campo a vivir más tranquilo. En Estados Unidos se ha visto con la pandemia, gente que trabaja remoto, dice, mira, en vez de yo vivir en una ciudad grande, en medio de este caos, de tanta gente, me voy a ir a un pueblito, a un campito, no sé qué, porque yo trabajo remoto. Entonces, bueno, eso es lo que se está viendo, pero que la gente se devuelva a trabajar la agricultura, no. En los países más desarrollados, el trabajador agrícola fue reemplazado por la máquina. O sea, la maquinización, la tecnificación de la producción agrícola, entonces reemplazó. O pongan el caso, países como Estados Unidos, ¿quién hace el trabajo agrícola manual? De recoger frutos y demás. Los mexicanos, centroamericanos, esos son los que la hacen. ¿Pero qué debería entonces pasar en República Dominicana? El gobierno anterior de Danilo Medina habló y puso en ejecución un plan nacional de regularización, pero eso no está en agenda en este gobierno. ¿Qué debería hacer República Dominicana? Bueno, no para el tema coyuntural y mediático, sino para una solución estructural. Lo que yo te diga aquí, que yo creo que es la solución. Si un gobierno intenta hacerlo, le brincan encima
Lo aruñan. los supuestos Vamos a nacionalistas pseudo-nacionalistas. que son los que sirven de narradores de la ideología que ayuda a mantener el sistema de explotación. ¿Por qué? Porque si mañana aquí se dice, sacamos todos los haitianos, los devolvemos a Haití, a todos los inmigrantes, ok, devuélvanlo. ¿Quién va a hacer todo el trabajo que hacen ellos aquí? ¿Quién? Entonces van a gritar los hacendados, los dueños de finca, los ingenieros, constructores, porque no van a tener mano de Pero obra. eso es lo que tuvo que reconocer el propio presidente Abinader, cuando dice, cuando nos dijeron que había que sacarlo y comenzamos a sacarlo, entonces comenzaron a protestar, pero no protestar públicamente, No. sino a cabildear dentro del gobierno. Espérate, a lo mío Además, si lo sacan es para que vuelvan a pagar peaje, digamos, es lo que ocurre. para beneficio de militares, de oficiales de inmigración y demás. Entonces, Sí. es un sistema corrupto en la frontera. Pero ¿cuál sería la ruta? Entonces sabemos que esa opción Bueno, no es la posible. ruta es la siguiente. Un país que tiene dependencia de mano de obra extranjera porque es barata, como la República Dominicana, lo que debería hacer es determinar cuál es la cantidad más o menos, porque eso no es ¿Qué preciso, necesita? más o menos, y entonces darle por lo menos un permiso de trabajo, o sea, de residencia, porque inmediatamente te dicen, ay, están documentando la gente, van a comenzar a votar, y entran en un pánico. Pero tú te pones a pensar, un país que deja inmigrantes 30, 40, 50, 60 años en el país, En el limbo. siempre en el limbo. En el limbo jurídico. Pero no solamente eso. Esas personas, los inmigrantes tienden a ser jóvenes. Esas personas se reproducen como se reproduce todo el mundo. Y mientras más pobre tú eres, más te reproduce, porque no tienes acceso a la Entonces, la información, indocumentación se repite. a servicios de salud. Entonces, la Constitución Dominicana y la sentencia 168.13 bloquearon ya el que nacidos de inmigrantes indocumentados puedan ser dominicanos. O sea que aquí todos Hay un los problema días serio. nacen niños cuyos padres viven aquí. Son inmigrantes indocumentados. Sus hijos, nacidos aquí, que van a hablar español, que van a tener que ir a la escuela. Porque hablan, porque ya hay muchos. Sí, hay muchos ya y muchos, van a seguir miles. y más. ¿Qué va a hacer la República Dominicana dentro de 50 años? Con esa población. Que ya yo no voy ni a Y existir. no creo que vaya a durar tanto, pero... que con una población creciente de descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos aquí, que las leyes dominicanas no le permiten por ningún lado que sean dominicanos. En esas son las cosas que hay que pensar. Bueno. Las leyes no resuelven los problemas sociales por sí mismas. Ni lo político. Las leyes tienen que tomar en cuenta la realidad social de un país. Entonces, si tú vas a tener leyes migratorias tan duras, que incluso le niegas a los que nacen aquí el ser dominicano, no tengan inmigrantes. No los tengan. Rosario. No los tengan. Volvamos al tema original. Hablaba de que lo que se visualiza como temática en el debate electoral va a ser, bueno, está planeando una tendencia hacia la derechización. Sí. El PLD ha tomado tal vez el candidato más conservador de todos los que estaban participando. Y fíjate con qué ventaja gana. El tema haitiano, por supuesto, va a estar en el debate, pero no solamente el tema haitiano. Hay el tema frente al tema de los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTB, los derechos de grupos que en algunos casos dicen son minoritarios, en el caso de las mujeres no se puede hablar de minoritario, ¿verdad? Pero grupos que han estado pugnando por derechos en la sociedad dominicana. ¿Qué le espera? Una situación muy difícil. En la República Dominicana ahora mismo hay, en el mejor de los casos, podemos decir, hay un estancamiento digamos, en la garantía, en el otorgamiento y en la garantía, o en la conquista y en la garantía de derechos. Ahora mismo hay un estancamiento. O sea, no estamos avanzando en el reconocimiento de derechos. Y lo que se vislumbra con el panorama electoral que hay es que ante fuerzas tan conservadoras articulándose en todos los partidos principales del sistema, pues eso se haga aún más difícil. Entonces, bueno, a la gente que cree en los derechos humanos, en los derechos sociales, que sepa
que viene una situación, viene un periodo muy difícil, porque nosotros hemos vivido varias décadas con la creencia de que vamos a estar mejor cada día, de que vamos a ir avanzando, de que sí es difícil la lucha, sí es difícil avanzar, pero vamos avanzando. Y lo que estamos viendo a nivel internacional y aquí también es que a veces los derechos experimentan retrocesos. Ojalá que no suceda aquí. Ojalá que no suceda, ojalá que los candidatos... Pero en el caso de la comunidad de inmigrantes y los hijos de inmigrantes, es porque una comunidad dominicana de ascendencia... no, eso han visto un retroceso. Ahí ya no es que viene, es que ya... En el caso de los inmigrantes y sus descendientes no es que viene, es que ya ese sector está sometido a... no solamente a un retroceso en derechos concretos, sino además a una actitud nacional de rechazo. Adversa, totalmente. O sea, es totalmente adversa. Rosario, ¿y cuál es la opción que tendrían la gente que tiene pensamiento progresista? Que es pro derechos humanos. Que la opción electoral. ¿Hay posibilidad de que los grupos que dicen defender los intereses de estos sectores presenten alguna opción creíble? No, ahora mismo no se vislumbra, lamentablemente. Lo que hay que hacer, yo siempre digo, lo que hay que hacer es, bueno, para la gente que está en partidos políticos, tienen que echar la lucha dentro de sus partidos políticos. O sea, los partidos políticos, para la gente que está en partidos, Pero, o sea, los chiquitos también se dividen, mira... Guillermo, no, pero Guillermo para la gente que está en partidos grandes, con posibilidad de ser electos. Yo sé que los partidos chiquitos se molestan conmigo. Yo pienso que los sistemas democráticos funcionan con pocos partidos que sean competitivos. Una cantidad de partidos minúsculos no resuelven el problema porque no te pueden impulsar nada, no te pueden impulsar causas. Entonces, hay que democratizar los partidos grandes para que los partidos grandes asuman agendas. Y convertir un chiquito en más grande. Lo que pasa es que hasta que no colapse el sistema de partidos existente, no puede suceder. Tú no lo ves a la doblar la esquina. Como yo planteaba en mi artículo periodístico de ayer, yo decía, si hay algo en lo que se diferencia la República Dominicana del resto de la región latinoamericana, es en la increíble capacidad de supervivencia de su sistema de partidos. O sea, es que hay algunas mutaciones, sí, el PRD cayó y el PRM se llevó a casi todo el mundo de ahí, o el reformismo sí cayó electoralmente, el PLD asumió el electorado balaguerista de aquel momento, o sea, hay algunas mutaciones. Ahora el progresismo del PLD se fue sepultado en esta... Entonces, además hay que tener en cuenta una cosa, los políticos del PRD y del PLD, los mayores, se formaron en el antibalaguerismo y vienen de una época donde la gente se formaba más políticamente. Las nuevas generaciones no tienen ni la formación teórica, ideológica, ni el bagaje político de haber luchado en contra de Balaguer, en la universidad, luchas populares. Entonces, porque ya son producto de otra generación. Entonces, aquí se están produciendo todos esos cambios y aquí todo está en juego ahora mismo. Ese es un panorama sombrío que nos presenta. No, pero al mal tiempo buena cara. Yo no quiero dejar un panorama sombrío. Hay que seguir. Hay que luchar por los derechos Así de mismo. todas las personas. Estamos esperando los mejores tiempos, pero concho, como que se están retardando. Para la generación nuestra. La generación nuestra, ¿verdad? Rosario, mil gracias por la comparecencia. Qué bueno conversar contigo de estos y de muchos otros temas. Hay que invitarla con más frecuencia. Claro que sí, yo te lo digo a ti. Sí. Gracias, Rosario. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con una colega. Y casi toca ya de Rosario. En caso de tocar de Rosario, se trata de Rosa Alcántara. Ella es profesora universitaria, directora de la Escuela de Comunicación de INTEC, y viene hablando del 50 aniversario que cumple esa institución. Así que no se muevan, que después de la pausa tendremos a Rosa Alcántara.